He venido para descubrir si merece la pena seguir hablando de otra manera de vivir la vida más profunda, más plena, más auténtica. Si tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de ser dignos, honrados, consecuentes, o si definitivamente debo arrojar la toalla y aceptar que ni el mundo ni el hombre tienen arreglo, y que es mejor callarse y dejar que se estrellen a su gusto. La respuesta la tienes tú. De ti depende que siga insistiendo o que me calle. Para siempre. Para siempre. ¿Me podría contar, César Vidal, su vida en 2 minutos? Bueno, mi vida es una vida muy sencilla. Yo procedo de una familia muy humilde de un suburbio de Madrid. Yo digo que a mí no se me puede entender sin saber que nací en el Puente de Vallecas, porque eso explica muchísimas cosas. Y César Vidal es un niño que desde que es muy pequeño oye a sus padres que como te suspendan una asignatura, hijo, hay que sacarte de estudiar. Y tú ya has visto los niños que van con las cajas de mantequería leonesas y que tienen 10 años subiendo escaleras. De modo que César Vidal se da cuenta de que o estudia o se esfuerza mucho o empieza a subir cajas de ultramarinos como esas criaturas con 10 o 12 años, o con un poco de mejor suerte, pero a mi juicio de muy mala suerte, acaba trabajando en un banco como su padre, que es algo que yo verdaderamente me prometí de niño, que a Dios pongo por testigo que jamás trabajaré en un banco. Y eso hace que César Vidal intente también dentro del Puente de Vallecas vivir lejos, y vive lejos leyendo mucho. Porque cuando lee puede ir al Caribe, y cuando lee puede viajar por Siberia, y cuando lee puede matar osos, y cuando lee puede acompañar a Odiseo en su barco de regreso a Ítaca. Y sobre todo además es un niño que aparte de leer, la única diversión que tiene es aquellos cines maravillosos de programa doble y sesión continua, que tú entrabas a las 5 de la tarde y te podías tirar hasta que te echaban a las 11 o las 12, pues viendo a John Wayne y a Richard Widmark y a Gary Cooper. Y ese César Vidal lo que hace a partir de entonces es estudiar y trabajar. Las cosas no han variado mucho. Descubre, teniendo en torno a 7 o 8 años, que quiere ser escritor, porque llega a la conclusión de que disfrutando como él disfruta, leyendo lo que otros escriben, tiene que ser estupendo eso de escribir cosas para hacer disfrutar a los demás leyéndolas, y hasta el día de hoy. ¿Y en qué momento decide ser luterano? No, yo no soy luterano, yo soy evangélico, no soy luterano. Yo lo decido precisamente unos meses después de experimentar mi conversión. Es decir, yo estoy leyendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento a mí me va apresando hasta que llego sobre todo a la carta a los romanos, la carta que Pablo escribe a los romanos. Y yo ahí descubro 3 cosas esenciales. Una, que realmente lo que yo hago tiene muy poco valor. Otra, que a pesar del poco valor que tiene lo que yo hago, Jesús me amó y murió por mí en la cruz y pagó por mis pecados. Y otra, que eso me permite empezar totalmente la vida. En una sociedad que habla mucho del cambio, porque el cambio tú sabes que es una palabra casi mágica, ¿no? Es casi pues como el aburrifacio, me disuelvo en el espacio. Sin embargo, la gente cree muy poco en la posibilidad de cambiar. Es decir, luego hablas con las personas y dicen, se no va a cambiar en la vida, etcétera. Bueno, yo creo que se puede cambiar de vida. Y creo que ese cambio de vida se da cuando uno se aferra a la mano que Dios te está tendiendo en Jesús. Y eso cambia totalmente mi vida. Y durante unos meses yo no sé dónde me va a llevar eso. Es decir, yo me encuentro con que yo me he encontrado a Dios, aunque tendría que decir que más bien Él me sale al encuentro, se hace el encontradizo y yo me doy con Él de bruces cuando dobla la esquina, y no sé dónde me va a llevar eso. No lo identifico con otras formas de religiosidad que he visto, porque me parece que lo que yo he descubierto es mucho más íntimo y mucho más cercano y mucho más asentado en lo que está en la Biblia. Y en un momento determinado, después de dar muchas vueltas a lo largo de meses, yo me encuentro un día, cuando voy a echar unas cartas, una iglesia evangélica que está abierta. Decido que después de hablar con tanta gente rara como había hablado en el medio año anterior, no pierdo nada por hablar con esta gente, y descubro que ellos creen exactamente lo mismo que yo he descubierto en el Nuevo Testamento. Últimamente me están ocurriendo cosas extraordinarias. Estoy descubriendo que los monstruos de cerca no son tan monstruos. Eso lo dices por mí, ¿no? No, porque a veces como usted es una bomba de cólera ante el micrófono. No, porque... nunca soy una bomba de cólera. ¿Cómo desemboca
en la Iglesia? ¿Cómo con la Iglesia? En la COPE, ante el micrófono de la COPE. Hace aproximadamente 5 años, mes arriba, mes abajo, yo estaba a punto de marcharme a pasar unas vacaciones al sur de Estados Unidos. Yo suelo ir al sur de Estados Unidos en verano, porque me gusta mucho y podemos hablar de esto. Y entonces Federico me llama porque quiere hablar conmigo, Federico Jiménez Los Santos. Y yo pensaba que quería despedirse, pero cuando entro me dice: mira, la persona que está llevando la linterna ha hundido el programa en esta temporada, le tiene que sustituir a alguien, yo he pensado en recomendarte a ti. Y yo le digo a Federico: ¿tú te lo has pensado? Sí, yo creo que le tienes tú que sustituir. Y entonces yo le digo: ¿ya has pensado en esta persona? Y me dice: no, esa no puede ser. Y en esta otra, tampoco. Y cuando yo iba por el 5º o el 6º nombre, Federico me dice: mira, César, deja de decir gilipolleces. O eres tú, o aguantamos al de ahora que hunda otro año más el programa y buscamos a otra persona. Y entonces yo le digo: oye, pero Federico, tú sabes que yo soy evangélico, no pondrán problema. Y dice: yo espero que no pongan problema, pero en cualquiera de los casos lo saben, tú no lo has ocultado, es público y notorio, y esto hay. Hombre, si a mí me hubieran pedido que me ocupara del asesoramiento teológico de la COPE, yo hubiera dicho que no, porque les hubiera abierto un roto. O sea, no cabe la menor duda de que eso hubiera sido un desastre. Conducir un programa como La Linterna era una cuestión distinta. Siempre que a mí se me dejara hablar con independencia, que esa independencia la he tenido. Tengo que confesarte algo, que esta es una pequeña malicia mía. Yo oculté cómo iba a empezar La Linterna. Porque si yo les llego a decir que voy a contar una historia de la historia clásica todos los días a las 8, ahí se organiza un motín y me dicen que sí me he vuelto loco. De modo que eso es algo que tuve que ir haciendo poco a poco hasta consolidar ese tipo de editorial. Pero más allá de eso, así es como desemboco y así es como he estado durante años. Y así ha permanecido cerca de Federico Jiménez Los Santos. Sí, Federico y yo tenemos amistad desde unos años antes de que yo asumiera la dirección de La Linterna. Él había leído un libro mío sobre Rusia que le había gustado mucho y nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos encontrado. Y en un momento determinado, cuando él asume antes que yo la dirección de La Linterna, unos años antes, me llama y me dice: estoy buscando contertulios, querría invitarte a unirte. A mí me pareció que estaba loco, pero, en fin, las cosas son así. Los caminos del Señor son inescrutables, que decía aquel. Y ahora comparte con él el destierro. ¿Por qué? Bueno, sí hay destierro con toda seguridad. Es decir, yo he dejado muy claro, por activa, por pasiva, a la casa y fuera de la casa, que yo, si Federico Jiménez Los Santos no renueva, no voy a renovar. Es más, el año pasado a mí la dirección de COPE me ofreció renovar por 2 años y uno solo a Federico. Yo le dije al presidente de la casa que solo iba a renovar el tiempo de Federico, es decir, ese año, y entonces me dijo: ¿y te das cuenta de que es un año menos? Y a mí me dieron ganas de decirle: hombre, yo no soy matemático, pero sé que 2 menos 1 es 1 y es 1 menos. Me callé. Y efectivamente yo renové solo por 1 año. Yo eso lo tengo claro. ¿Por qué? Pues hombre, porque yo creo en la lealtad, porque yo creo en la independencia y porque además, sinceramente, yo no soy muy optimista en cuanto al futuro de COPE después de Federico. A Federico le han ido enseñando tarjetas amarillas hasta que han sacado la roja, ¿no? Yo creo que Federico tiene un historial que es la eterna sucesión de tarjetas amarillas desde los más distintos lados del campo de juego. Fundamentalmente porque a la gente en el fondo lo que le molesta es que Federico meta goles. Y en un momento determinado yo creo que quizá no le han mostrado la tarjeta roja, pero sí le han mostrado una amarilla, a ver si, como ya es la 582.432, dice: hasta aquí hemos llegado y me voy. Y entonces yo creo que estamos en esa situación. Yo, en una situación así, seguiré combatiendo al lado de Federico mientras estemos allí, y si el día de mañana pues no nos renuevan, seguiré combatiendo en otro sitio. Tú, que eres un aficionado al cine, y recordarás esa escena que para mí es una de las escenas más hermosas que se han rodado, en que en Lo que el viento se llevó, Clark Gable lleva hasta las afueras de Atlanta a Escarlata O'Hara, y en ese momento, en vez de irse en el carro, se ciñe la pistola, le da un beso y él vuelve a combatir a sabiendas de que la batalla está perdida. Esas son las batallas que a mí me gusta combatir. ¿Él sabía que la batalla estaba perdida? Bueno, es que no está claro que la batalla esté perdida. O sea, yo creo que eso no está claro y que eso seguramente no se va a saber hasta el último momento. Decía el general Patton que él aspiraba a morir de la última bala que se disparara en el último combate de la última batalla de la última guerra. Bueno, pues yo tengo la sensación de que aquí hasta que se dispare la última bala no se va a saber.